Bueno, y vamos a entrevistar a continuación al abogado penalista especializado en derechos humanos, que bueno, ya es muy conocido por toda su participación en juicios de lesa humanidad, como abogado querellante, abogado de hijos. Estamos hablando de Claudio Oroz. Lo tenemos en la línea y bueno, justamente en vísperas de un nuevo juicio que comienza, que va a comenzar con audiencias y se está invitando a la comunidad también a ser parte de esto a partir del día de mañana. Bueno, en principio saludarlo. Muy buenos días, Claudio. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un placer. Bueno, lo mismo digo, en principio nosotros vamos a preguntarte, antes de llegar a los pormenores del juicio, algo que nos llama la atención desde hace mucho tiempo, que es como si vos hubieras tenido ya un camino trazado, ¿no?, para tener tanta trayectoria en este tipo de actividad, en la defensa de los derechos humanos desde tu profesión. ¿Cuándo empieza esto, Claudio? Bueno, yo a los 16 años me tuve que ir al exilio. Claro. O sea, justamente en esta causa que comienza mañana, hay dos amigos míos, compañeros de la escuela, militantes del centro de estudiantes, y que, bueno, ellos tuvieron la mala suerte de que no pudieron salir a tiempo o que decidieron quedarse. Yo tuve un padre muy insistidor, yo también me quería quedar. Si me hubiera quedado no estaríamos hablando seguramente. Claro. Hubiera tenido la noche que tuve anoche de leer hasta tardísimo, y viendo estos hechos horripilantes que sufrieron algunos de mis amigos y compañeros. Entonces cuando yo salí del exilio, mi intención, mi aventura existencial era, sí, militar, trabajar por una sociedad mejor, más igualitaria, transformada, no estas cosas decadentes en las que vivimos, ¿no?, donde cada uno piense nada más que en sí mismo, no una sociedad donde lo que se destaque sea lo singular, que es lo bello, sino el individualismo, la meritocracia, como si no pudiéramos entender que estamos en un solo barquito, todos juntitos, y si no comemos todos, si no estamos bien todos, si no hacemos lo que nos gusta todos, el barco se puede hundir, el barco puede chocar, ¿no? Y si todos tiramos porquerías al río, si todos tiramos porquerías a la atmósfera, posiblemente podamos no respirar, y en una de esas alguna vez comprenderemos que no nos vamos a llevar los billetes a la tumba, ¿no? Claro, qué bárbaro, ¿no? Tiene todo un contexto muy amplio que vos estás diciendo, y abarca un estilo de vida, una mirada sobre para qué estamos aquí, ¿no? Y bueno... Sí, además cuando me fui quería estudiar física y astronomía. Cuando volví tenía la seguridad que tenía que estudiar abogacía. Perdón. Claro. Primero militar y echar a los milicos. Yo volví cuando todavía estaba la dictadura. Ajá. Y milité clandestinamente hasta que logramos que se fueran los milicos. Claro, ya tenías el objetivo. Clandestinamente durante una época, luego ya pude volver a vivir en sociedad, digamos. Uh-huh. Y bueno, y me pareció que el derecho era un instrumento que servía por lo menos para intentar cambiar algunas cosas. Y ya lo creo. Es el sistema de control social más sofisticado, porque se le mete a la cabeza a la gente como que es el deber ser de todos, y en realidad es lo que mandan los que mandan, lo que debe ser. Uh-huh. O sea, los que tienen, los poderosos, los propietarios, aquellos que consideran que todavía, mira, hasta 1967 en la Argentina la mujer era menor de edad. Para poder salir del país tenía que pedirle permiso a su marido. Hasta 1967, casi nada. Claro, ¿cuánto cuesta conseguir? Hasta 1984 no te podías divorciar, ¿no? Hasta hace menos de 10 años
los géneros no estaban reconocidos en el sentido amplio de la palabra, en que nuestras opciones sexuales pueden ser de las más diversas y que nos podemos casar si queremos, ¿no? Claro, somos nuevos en esto de conseguir derechos y de vivir, como vos decís, de otra manera, y bueno, pero veo que... Bueno, pero tenés un 40% de lobotomizados por Mario Pereira y compañía que están dispuestos a que el 60% de la gente no sea feliz, ¿no? Es muy desigual la batalla, claro. Y porque es cultural, porque lo que sigue presente es el discurso de la dictadura. Cuando yo odio que tengamos que entre todos poner con nuestros impuestos algo de dinero para que alguien que la vida le ha sido muy desgraciada no se muera de hambre, yo odio eso y no siento el mismo odio cuando le dan 300 millones de dólares a Vicentín del banco que es de todos nosotros, que se llama Banco Nación. Entiendo que la batalla cultural en alguna medida la ha ganado la dictadura, por lo menos en algunos sectores. Claro, ese odio alguien se encarga de inocularlo todos los días, como decís vos. Todos los días, sistemáticamente. Porque además son monstruos que se crean, ¿entendés? O sea, en determinado momento esa propuesta para tener narcotizada a la opinión pública, con la música que no le decía nada, con una serie de cosas, le venía bien a los, por lo menos a los gobernantes de turno, que los han mantenido durante miles de decenas de años con la pauta publicitaria. Pero si te ponías a pensar seriamente cómo viene la mano desde el punto de vista cultural y de la formación de la opinión pública, ¿quién está en manos de quién después de la creación del monstruo, del huevo de la serpiente, como diría claro, sí, la famosa película? Claro. ¿Quién tiene, claro, ese famoso hilo con todos los... En su puño, viste que hay imágenes que muestran eso de alguien que maneja la opinión pública desde un lugar, claro, ¿de quién es ese puño? ¿Quién maneja, no? Los hilos. En el huevo de la serpiente terminas con mi querido general o pobrecito Pinochet. Claro, sí. Sí, hablando de cuestiones recientes. Sí, pero mi querido general ya lleva décadas. Fue el primer programa de televisión en un estudio muy importante que había en Córdoba, que se llamaba Audiovisión, y era el programa del Día del Padre, y el invitado de estrella se llamaba Luciano Benjamín Menéndez. Tremendo. ¿No? Claro. Y bueno, vos... No es reciente. No, eso no es reciente, no, lo reciente es lo de pobrecito Pinochet. No, lo que salió a relucir esto también con lo último, ¿no? Sí, pero en el medio ha habido toda una trayectoria de cuando uno ve cómo odia a la gente en Córdoba, cómo de repente en una situación que pareciera que solo fuera Argentina, como si no hubiera muertos en Europa, en España, en Italia, en la India. Ayer la India pasó a ser el segundo país del mundo con mayor cantidad de contagiados. En China, en medio de una pandemia mundial, nosotros estamos quemando barbijos. Sí, estamos saliendo a que nos juntemos en los bares, y somos pícaros, nos dicen nos juntemos bien, nos juntamos todos los amigos a jugar al fútbol, tomamos el mismo mate, y cuando ya tomamos una cerveza de más ya hablamos fuerte, cantamos, y no nos damos cuenta que nos contagiamos, y resulta que después volvemos a casa. Y en casa está papá o puede estar la abuela, ¿no? Sí, y bueno. No, capaz que yo el coronavirus lo paso, y pasa con mi papá y con mi abuela. Lo que vos decías, esto de que cuando vamos a entender, al principio de cuando respondías la pregunta, claro, que te motiva esto de que la ilusión de que algún día, bueno, podamos ver que estamos en el mismo barco y que... pero bueno, con el monstruo que vos nombrás se hace
cada vez más difícil. Sin embargo, bueno, vos creo que... Pero no solo existe Córdoba, ¿no? No. En el planeta hay voces interesantes, ¿no? Qué sé yo, este fin de semana estuve leyendo un manifiesto que escribían algunos intelectuales argentinos, estuve viendo las propuestas que hizo Noam Chomsky, sí. El mismo plan que Joseph Stiglitz, que es el premio Nobel de Economía, que de alguna medida asesoró a la Argentina en esta maravillosa, en esta renegociación de deuda que parecía que nos iba a matar. Este año teníamos que pagar como 25.000 millones de dólares y hasta el 2025 teníamos que pagar 48.000 millones de dólares de deuda que se contrajo para que grandes empresarios argentinos fuguen dinero afuera, ¿no? Y bueno, de esos temas ni hablamos, ¿no? De esos temas no están en la agenda. Que de esta globalización espantosa que hace casi como natural que toda la gente piense que la única forma de ser exitoso es consumir con trabajos precarios y que la única forma de ser exitoso es que el dinero haga dinero y no producir, no construir, no crear, no hacer arte, no hacer cultura. Bueno, me parece que hay una posibilidad. Bien, bueno, ahí está, escuchando a todas estas voces, vos sentís que hay una posibilidad y vos, en definitiva, nunca te saliste de este camino, que es muy importante, y hoy estás aquí al borde de comenzar este nuevo juicio, como vos decís, que hasta te toca en lo personal, y que, bueno, tiene nuevamente todos estos ingredientes tan terribles y tan dolorosos que es ver todo esto, pero que también es importante que la sociedad lo vea, ¿no? Y la apuesta ahora es que haya mucha gente viendo qué es lo que pasa, porque es una forma de conocer quiénes somos y la historia que tenemos, ¿no? Me imagino que hay una movida grande para que mucha gente vea estos juicios. Pero lo que pasa es que hay como una combinación de situaciones que nos han hecho. Este juicio iba a comenzar el 15 de abril, se suspendió obviamente porque entramos en cuarentena, ¿no? Sí. Y desde las organizaciones de derechos humanos, desde la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que yo también represento, del Ministerio de Justicia de la Nación, nosotros insistimos en que comenzaran los juicios, que utilizáramos los medios que la justicia ha recibido, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la presidenta del Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba ha sido muy receptiva. La doctora Carolina Prado ha trabajado incansablemente junto con su equipo y particularmente el equipo de tecnología de tribunales federales. Los he visto trabajar muy denodadamente para que podamos tener esta audiencia, también con toda la ayuda que desde las organizaciones hemos puesto, ¿no? Porque en general, bueno, nosotros conocemos los testigos, nosotros conocemos las víctimas, etcétera, y bueno, vamos a tener una audiencia muy particular, porque todos los imputados van a estar conectados de manera remota, participando en la audiencia, porque la gran mayoría de ellos son personas o mayores o no están en la provincia, están en cárceles, algunos de Campo de Mayo, que son una cárcel especial que le hicieron a los militares para que no la pasen tan mal como la pasa cualquier ciudadano que esté en conflicto con la ley penal. Y otros están en su casa gozando de prisión domiciliaria. Y bueno, ellos van a participar en forma remota. Bien. Uh-huh. Ellos están perdóname, ¿no? Están, que te interrumpa, están en prisión domiciliaria y en Campo de Mayo y demás, están purgando otros delitos de juicios anteriores, ¿verdad? Sí, varios ya están condenados. Ya están condenados. Sí. Uh-huh. Por no decir prácticamente todos los que intervienen en esta causa ya están condenados. Hay algunos que están en libertad. Hay un nuevo imputado que encima es abogado y se defiende a sí mismo. No sé si va a estar en la audiencia, o sea, si va a estar en la sala o va a estar de manera remota, porque es de Buenos Aires. Sí vino a la audiencia preparatoria. Ah, bien. Y los que aparecen como que están en libertad,
¿es porque no han sido condenados o porque aparecen No, así? hay algunos, por ejemplo, que están excarcelados. Ah, Porque a diferencia de lo que ellos hicieron, digamos, a ver, en Argentina se supone que muchos hablamos de que hay una grieta, ¿no? sí. Y yo considero que sí, que efectivamente hay una grieta. Pero una grieta que no tiene 4 años ni 10 años. Una grieta que viene desde que el puerto, que era el punto de contrabando, donde quedaron las familias inglesas desde las invasiones de 1806-1807, ingresaba la mercadería que España no permitía que ingresara, y que fue la que ganó la guerra civil en contra del interior, que era el interior productivo. Acá se producían, particularmente en Córdoba, mulas para el Alto Perú, como en La Rioja y en Tucumán se producían los tejidos para la gente que trabajaba en la explotación minera en el Alto Perú, lo que se llamaba en aquella época el mercantilismo, que fue la base en la que los grandes países del mundo luego acumularon capital para crear sus propios países, ¿no? Y lamentablemente la guerra civil la ganó el sector. Es como si en la guerra civil de Estados Unidos hubiera ganado el sur algodonero en contra del norte industrial. Bueno, acá ganó el sur algodonero. Eso lo decía Vincea de Peña en mi libro, ¿no? Ahí empezó la grieta. De Mitre Roca. Y no solo comenzó la grieta, o sea, Mitre, Sarmiento, etcétera, no conformes con haber ganado la guerra civil, mandaron a tropas del ejército a las distintas provincias donde todavía existían los caudillos federales, que seguían peleando por sus provincias. Y sus cabezas quedaron en picas, clavadas en picas de madera, como las del Chacho Peñalosa, en La Rioja, ¿no? Y tanto caudillo federal, algunos en Entre Ríos, otros en Santa Fe, otros en Catamarca. O sea, no tenemos el país que tenemos de la nada. Y además teníamos un 30% de la población de nuestro país que era negra. Entonces el general que perdió todas sus batallas, que se llamaba Bartolomé Mitre, en la guerra de la Triple Alianza en Paraguay, la gran mayoría de sus tropas eran de raza negra, y por eso, pese a que el país tenía un 30% de negros, hoy no los tenemos, no los vemos en la calle. No. Porque en esas batallas quienes morían eran justamente los soldados negros. Entonces, después tuvimos un general que se llamaba Roca, que dice que conquistó, primero fue Rosas, que conquistó el sur de Buenos Aires, matando tehuelches y entregando previamente a Rivadavia. Después Rosas, esas tierras a los nombres que vos por ahí escuchás como gobernando o co-gobernando el país, los Anchorena, los Bullrich, etcétera. Y después Roca, que conquistó la Patagonia, que supuestamente le llamó la campaña en desierto, y estaba llena de mapuches, de pueblos originarios, ¿no? A eso a los cuales San Martín, cuando quiso cruzar los Andes, entrevistó muy respetuosamente y les pidió permiso, porque las consideraba, como decía la declaración de 1816, que estaba traducida a la de Maharán, ¿no?, entre otras cosas, y Alcoya, respetando que éramos un país diverso, le pidió permiso para pasar por sus territorios para cruzar a Chile y liberar. Claro. Bueno, ese espíritu de los libertadores, de Castelli, que es el año de Manuel Belgrano, en San Martín, fueron despojados de toda esa ideología que tenían para aparecer como los héroes de lo que en realidad crearon esta grieta. Pero esa grieta la crearon a sangre. Y luego en el siglo XX tenemos la Patagonia Rebelde y la Semana Trágica. O sea, la Argentina y su historia está llena de sangre cuando el poder se ve cuestionado. Y si en algún momento se vio muy cuestionado, fue justamente en los años 60 y 70, cuando una enorme cantidad de trabajadores, vos tenés que tener en cuenta que la gran mayoría de los desaparecidos en Córdoba son
integrantes de comisiones internas de las distintas fábricas, o delegados, fabriles, o integrantes de sindicatos que no eran los representantes de la patronal ante los trabajadores, sino que realmente eran sindicatos antiburocráticos, cuyas cabezas más destacadas eran Tosco, Atilio López y Salamanca, pero debajo de eso había un montón de cuerpos orgánicos, delegados, comisiones obreras, los movimientos villeros, los movimientos incluso religiosos con las opciones por los pobres, y eso fue lo que desapareció Menem, con la excusa de combatir lo que él llamaba la subversión. Se mató, exterminó una generación que estuvo dispuesta a pelear por un país distinto. Y eso es lo que juzgamos cada vez que hacemos este tipo de juicio y hablamos de memoria, verdad y justicia, es lo que juzgamos, para que nunca más pase. Pero vemos que es necesario seguirlo haciendo, más allá de que en Córdoba todavía nos queda mucho más de la mitad del trabajo por hacer. Tiene que haber bastantes juicios más. Hace 2 semanas me constituyeron una causa que se llama Gómez, donde están las violaciones, los abusos sexuales a las detenidas. Así comenzó la causa, pero que además acumula un montón de delitos, y la querella tiene 1000 hojas, ¿no? Como para que te des cuenta, y es una de las casi 70 causas donde debe haber unos 2.700 víctimas y debe haber unas 1.300 imputados, muchos de los cuales nunca se sentaron en un banquillo de los acusados, porque en general son personajes del interior de la provincia de Córdoba, de Belville, de Río Cuarto, de Villa María, etcétera. Mirá si no nos queda por hacer, y nos queda por hacer porque además necesitamos que ese mensaje forme parte del pacto democrático argentino, para que cuando un pibe se pase un control policial, la respuesta policial no sea dispararle a la cabeza, sino de último poner un par de cadenas para que se le pinchen las gomas y ir a preguntarle por qué pasaste el control, y si cometió un delito, meterlo preso y llevarlo a juicio, no matarlo, ¿no? O que la policía de Buenos Aires le tire un desaparecido durante un mes, después se lo haga aparecer en la playa a un gobernador que no le gusta. O tener una policía con poder autonomizado como lo tiene en Córdoba, donde negocia de igual con el gobierno, y tenemos, claro, normalmente no nos enteramos, pero tenemos un control social que escasa un plan sistemático y generalizado de opresión a los jóvenes de los barrios pobres, ¿no? Que hasta, vos acordate que a mí me tocó defender a un periodista, Dante Leguizamón, que había sido amenazado por un jefe de policía que encerraba en jaula a los pibes y llamaba a los medios de comunicación para mostrarlo en las plazas. Tremendo. ¿No? Entonces, yo creo que sí, que efectivamente la grieta existe, y esto de utilizar el derecho y las políticas de memoria, verdad y justicia para demostrar que se puede ser otro país, que se debe ser otro país, además, que sería deseoso, mira, lo voy a decir en términos lo voy a decir en términos de Baruch Spinoza, lo voy a decir en términos de Foucault, lo voy a decir en términos de Gramsci, lo voy a decir en términos de Antonio Negri. Sería deseoso, porque sería muy bueno para el deseo tener un país diferente. Un país diferente. Vos me hablabas de que faltan muchas causas, sí, movimientos, hay muchas mujeres luchando o por lo menos promoviendo esto desde hace tiempo, de que se juzguen todos estos delitos de lesa humanidad, las violaciones y demás que vos decís puntualmente. Y si hablamos de esta causa, Dietrich Herrera, ¿qué delitos se juzgan aquí? Bueno, acá vamos a tener, en la gran mayoría de los casos, son privaciones ilegítimas de libertad, que es el nombre técnico del secuestro, imposición de tormentos, y salvo 9 de las 43 víctimas, homicidios agravados.
Ah, bien, o sea, son los que torturaron y los que... que sobrevivieron, solo 9 sobrevivieron. Bien, ahí está. Se trata de un periodo que va fundamentalmente cubre el año 76, fue cuando fue la más feroz parte de la represión en Córdoba. La gran mayoría de los detenidos terminaron sus días en La Perla, pero muchos de ellos pasaron previamente por el Cabildo, en el medio del centro y al lado de la catedral, donde fueron torturados, violados. Y bueno, y tenemos un universo, como te decía, de 43 víctimas. 9 sobrevivieron, 34 están o desaparecidas, o en algunos casos asesinadas, como en su puesto de enfrentamiento, luego de haber estado en campos de concentración como La Perla. Bien, esto es entonces los más o menos los delitos que se juzgan. Y las audiencias estas remotas tienen la participación, decías vos, de todos los imputados, los testigos. Esto ¿cómo está programado, por ejemplo, mañana, que es la primera audiencia, ¿no? Y las audiencias son un poco, primero que van a ser transmitidas al público. Bien. Porque los juicios deben ser orales y públicos, salvo cuando se tratan de instancia prima. Entonces se ha dispuesto que a través de un canal de YouTube del Tribunal Oral Federal en lo criminal número 1, desde todo el mundo uno pueda ver la audiencia, para que sea pública. Bien. Porque es más, te aclaro que muchos de los parientes de las víctimas están en distintos lugares del mundo. Van a poder ver. Y van a testimoniar a algunos desde distintos lugares del mundo. Bien. Claro, son testigos. Con los testigos, la idea es que aquellos que estén en Córdoba y no pertenezcan al grupo de riesgo puedan entrar a la sala y testimoniar. Dentro de la sala solo va a estar el tribunal, la fiscalía, las querellas y la defensa, todos con distancia que establece, digamos, los protocolos sanitarios ante la pandemia. Algunos testigos van a poder entrar cuando declaren, y muchos otros van a declarar de manera remota también. Ah, bien. Así va a ser todo esto con mucha gente desde otros lugares. Claro, y al mismo tiempo todo va a ser televisado, como te decía, para que cualquier persona de cualquier lugar del mundo lo pueda ver por el canal de YouTube que es del Tribunal Oral, que el Tribunal Oral la contrata. Si se quiere, es una ventaja, ¿no? Esto, o se podían tomar testimonios de manera remota antes de la pandemia. Sí, porque ha habido muchos, por ejemplo, en el juicio de La Perla hemos tenido declaraciones desde Israel, desde Suecia, desde Suiza, ya venía, sí. Desde España, desde Italia, o sea, a partir de que sí, que mucha gente se exilió y no volvió nunca más a este país, no quiso volver más al lugar del horror. Bien, o sea que las audiencias remotas ya vienen y ahora se mantienen y se suman otras personas que no pueden estar. Pero digamos era la excepción. Lo excepcional es que tuvieras que tener una audiencia remota porque el testigo, digamos, no o era muy caro pagarle pasaje, o muy engorroso, o eran personas de edad. Y bueno, en ese caso normalmente se trasladaban a la embajada argentina del país donde estaban, y desde allí prestaban su testimonio. Bien, bueno, ¿cuánto puede durar esto y más o menos cuándo uno puede pensar que podría llegar a una sentencia, por ejemplo? Vamos a ver cómo funciona lo técnico, ¿cierto? Claro. El 19 hicimos una prueba y ahí uno notó rápidamente que los imputados no tienen muchas ganas de ser juzgados. Entonces, por ejemplo, de los 19 que había en ese día, hoy vamos a entrar con 18, ya se murió uno del 19 para este lado, que también es ese otro tema, el de la impunidad biológica. La gran mayoría sí tenían o computadoras o teléfonos que se podían conectar. 3 manifestaban a través de sus defensores que no podían, no tenían forma de conectarse por el tribunal desde sus domicilios, donde tramitaban prisiones domiciliarias que han sido concedidas
digamos, a raíz de enfermedades, etcétera. Y bueno, entonces el tribunal decidió que esas 3 personas vinieran a la audiencia en forma presencial. A los 5 o 10 minutos ya todos tenían teléfono. Claro. Claro. Sí. Por eso hay que todo esto que van probando antes y demás ayuda, ¿no? A que se puedan resolver estos problemas tecnológicos. Así, de esa manera, por ejemplo. También la picardía de quienes saben que han cometido los peores delitos que se pueden cometer contra la humanidad y tratan de no ser juzgados, ¿no? Claro, porque estamos hablando justamente, ¿no? Y puntualmente de torturas y de asesinatos, básicamente. En este caso, secuestro, tortura y asesinato sería, sí, básicamente. A ver, privaciones de la libertad hoy por hoy existen. Facundo estuvo desaparecido en plena democracia un mes, el mes pasado. Sí. Sus restos fueron encontrados hace 2 semanas, ¿no es cierto? Pero lo que lo hace diferente, digamos, es que para que se conviertan en crímenes internacionales, porque nosotros en realidad estamos juzgando con nuestro código, pero crímenes internacionales, es que sean en el marco de un plan sistemático y generalizado, en un ataque sistemático y generalizado a la población civil. Esto ya estaba inserto en el derecho internacional y comenzó a estar inserto en el derecho internacional escrito en el artículo 6, inciso C, del Tratado de Londres de 1945 y pasó a formar parte del derecho escrito internacional con la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se creó en la Asamblea de San Francisco de 1946 y pasaron a llamarse los principios de Nuremberg, que divinieron en que en 1963 la Asamblea de Naciones Unidas declarara a pedido de Francia, que veía que había muchos nazis, no nazis solamente alemanes, ¿no? Sí. Que habían eludido hasta esa altura la posibilidad de ser juzgados y que con los plazos de la justicia interna los delitos podían prescribir. Ya hubo una declaración de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, que son este tipo de delitos que recién te comentaba, los que se hacen en un plan sistemático y generalizado o en un ataque sistemático y generalizado a la población civil. Claro, cuando es por parte del Estado. En 1968 Naciones Unidas firmó una convención de imprescriptibilidad. Más allá de que nosotros, la Argentina, en 1946 ya había firmado el acuerdo de Chapultepec, que incorporó los principios de Nuremberg, que convirtió estos delitos en internacionales, y por lo tanto surgió ya desde 1968 en adelante la posibilidad de que en cualquier lugar y tiempo fueran juzgados. Entonces es como cuando apareció el tema de la justicia universal, ¿no? Que, por ejemplo, el juez Baltasar Garzón fue el que lo utilizó en España y ayudó muchísimo al avance de las causas de la Argentina y de Chile, ¿no? Bien. Y ya después, en el año 2000, ya se firmó el Tratado de Roma, que creó una Corte Penal Internacional que rige subsidiariamente para que todo dictador sepa que aunque obtenga algún grado de impunidad, quizás por la fuerza o quizás por la presión contra los poderes constituidos, como sucedió en la Argentina con las leyes de obediencia de y punto final, sepa que más tarde o más temprano puede ser juzgado internacionalmente en la Haya, como sucedió con varios de los genocidas en las guerras que se dieron en los Balcanes. Bien, esto es del año 2000, la última, digamos, modificación. Digamos que prácticamente nadie se salva de estos juicios con todas estas leyes que has mencionado. Y esto trata de ser el mensaje, ¿no? Lo único raro es que algunos países como Estados Unidos no firmaron el tratado. Ah, claro, no todos siguen violando los derechos humanos, claro, por no
no haber firmado este tipo de acuerdos, de pactos. Sí, de todas maneras, como existe el principio de justicia universal, no sé si habrás notado, pero bueno, cuando uno por ahí lee los diarios internacionales, ve cómo Trump ataca a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional porque ha habido gravísimas violaciones a los derechos humanos en intervenciones en otros países como Afganistán, como en Irak, como en Libia. Bueno, que antes eran países y ahora no se sabe qué son. Sí. Y entonces, ¿estas personas pueden ser juzgadas? Y la pretensión de la CPI es juzgarlos, pero bueno, Estados Unidos no es justamente uno de los países que se someta fácilmente a este tipo de jurisdicción. Claro. Uh-huh. Bueno, realmente todo lo que nos has explicado y con todas estas referencias históricas tan importantes, ¿no? Que deberían ser un conocimiento de toda la gente que estudia o de todos los ciudadanos, no es tan así. Entonces, y no es porque sí. Y no es porque sí, que nadie sabe muchas cosas. Sí. Claro. O sea, que las masacres que han sucedido en nuestro país, y de repente vos lo tenés en el billete de 100 pesos hasta hace muy poco a Roca, y en la parte de atrás está la tropa de Roca, de ese billete con el que pagamos, iniciando su campaña para matar a tehuelche y mapuches, que eran los pueblos originarios dueños de la tierra. Esas que le dicen que ahora las ocupan, las que son de ellos, ¿no? Sí. Y los llaman de ocupas. Ocupas que esa es su tierra. Claro, estaban ahí, ya estaban ahí, claro. O será Benetton, Lewis y varios de los neofascistas que hay en Bariloche gritando en contra de ellos, armándose la semana pasada, armándose para ir a desalojarlos de un lugar donde ancestralmente han vivido. Y claro, como tienen otra forma de vida, para ellos la tierra, o mejor dicho, el ser humano es parte de la tierra, entonces tienen una relación de propiedad que se llama comunitaria, que es inexplicable para quienes pensamos que solamente todo es mío, y que la única forma de ser es si tengo, ¿no? Que el discurso que el Señor es hoy, y que está llevando a este planeta prácticamente a que en unos pocos años más no tenga bípedos, primates bípedos grandes. Que, claro, se extingue por su propia ambición, decís vos. Y lo que estamos haciendo, ya estamos a muy pocos grados de llegar a los 2 grados de la posibilidad de crear el efecto invernadero, y seguramente las hormigas, las cucarachas, las arañas, los insectos van a sobrevivir. Los que no van a sobrevivir son los que basan su economía en la utilización de combustibles fósiles que tiran a la atmósfera una serie de desechos que van a producir un efecto invernadero que nos va a traer una serie de sequía y a su vez una serie de modificaciones en el clima, la cual yo pregunto cuántos de nosotros todavía sabemos hacer fuego con las manos. No. O cazar. ¿No? No, claro. Bueno, realmente has sido muy muy generoso con todo lo que nos has brindado de tu conocimiento, y para darle un poco de lógica a todo lo que pasa, ¿no? A todo, incluyendo este juicio que comienza por delitos de lesa humanidad. Te agradecemos enormemente, Claudio Oroz, por todo tu tiempo y por todo esto que va a circular como mensajes que también tienen que estar. Bueno, muchas gracias, y espero que lo vean, porque es importante que sepan que lo que nos pasó en la Argentina, que no debe volver a pasar de manera planificada, sistemática y generalizada, pero que sí nos sigue pasando, porque muchos de los discursos que tienen las fuerzas de seguridad no han sido cambiados, pese a que ha habido buenos intentos, pero que se han frustrado, y todavía se sigue matando en la Argentina, y se sigue matando inútilmente. Frustrando vidas, y particularmente de jóvenes, ¿no? Que es muy lamentable.
que una sociedad no se dé cuenta que mata a sus propios jóvenes es una sociedad enferma. Tremendo, bien. La gente entonces busca para encontrar, digamos, el juicio, lo busca en el canal del... Lo va a encontrar en YouTube y pone Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de Córdoba y el buscador lo va a llevar. Bien, ahí está, eso es. Tribunal, entonces oral, en lo Criminal Federal de Córdoba número 1. De Córdoba, número 1. Con eso ya encuentran para poder seguir este juicio. Exactamente, ver la audiencia. Bien. Van a ser todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana. Bien, ahí está la cita entonces hecha todos los miércoles a las 10 de la mañana, entrando por YouTube en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de Córdoba. Bien, bueno, muchísimas gracias, y ya cuando exista la posibilidad tendremos otro contacto. Cómo no, Gracias. Un abrazo y que tengan buen día. Bueno, gracias, igualmente, hasta pronto. Bueno, era Claudio Oroz, abogado de derechos humanos, especializado, un abogado penalista especializado en derechos humanos, que ha estado como querellante en todas estas causas, en la mega causa La Perla. Bueno, y ahora empieza un nuevo juicio en justamente donde él decía, ¿no?, en los tribunales orales 1 de la ciudad de Córdoba, con audiencias remotas, con todas estas particularidades. Miércoles a las 10 de la mañana, como es oral y público, se podrá ver a través de este canal y uno se enterará de tantos horrores que ocurrieron en la Argentina hace 44 años, pero que bueno, la justicia, eso es para destacar, afortunadamente también llega.